¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá entrevistando a Mariano Tananchuk, un empleado público de la Administración Pública Provincial. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Primero, muchas gracias por darme esta entrevista para el trabajo de la facultad. Contame, ¿quién es Mariano Tananchuk? ¿Cómo te definirías vos para aquellas personas que no te conocen? Es una pregunta compleja, pero en general todas las personas tenemos como múltiples roles. Podría tener el rol de padre de familia, de empleado, docente, militante político, ¿Edad? distintas facetas. Las edades sí, los datos básicos. El DNI, digamos, tengo 46 años. Nací un 28 de octubre de 1970. Si bien ¿En dónde? Nací en La Plata, pero me crié, viví toda la infancia, adolescencia en la localidad de Berisso, Berisso. Y a que es partir parte de la identidad también de uno, más allá de donde uno esté viviendo. ¿Y a partir de cuándo viniste acá a La Plata? Y me vine cuando empecé a trabajar, en el 97, 98, pues, 98. Ahí empezaste, te trasladaste y te mudaste acá en la ciudad de Sí, La Plata. sí, sí. ¿Tenés algún título? Estudié, sí, título de grado, licenciado en Administración, la UNLP, acá en Ciencias Económicas. Después hice otros títulos de posgrado, una maestría en Administración de Negocios y otros posgrados también, ¿no? En materia de Administración Pública. Me dijiste que también sos militante. Hemos sido, sí, en otro momento más activos, ahora por ahí no tanto, pero sí, es algo que... Ahora, digamos, te dedicas a otras cosas, básicamente a trabajar, a tu familia. ¿Y qué más? Sí, trato de seguir participando, o al menos estando informado de otros lugares por ahí que no son los que uno tradicionalmente asocia con la militancia, como puede ser ir a reuniones periódicas en unidades básicas, cosas por el estilo, o tener alguna pertenencia partidaria clara o definida, con algún referente, cosa que hoy por hoy no lo tengo. Mariano, vos trabajás en una dirección. ¿Qué, ocupás algún cargo? En la dirección de estructuras soy el subdirector de estructuras. ¿Y hace cuánto que estás trabajando acá en la dirección de estructuras? En esta dirección, que tuvo distintos nombres, pero en general siempre fue la misma actividad, yo estoy desde el inicio, del que empecé, del 97. Entonces, estos años, ¿cuál es la visión que vos tenés del gobierno provincial con el empleado público? ¿Cómo es el trato que le da, no solamente todos los gobiernos al empleado público? Es bastante variable eso y también tiene una carga de subjetividad importante en la respuesta, porque no habiendo un estudio científico serio desde el cual decir tal o cual cosa, lo único que puedo hacer es relatarte mi experiencia personal. Exacto, apelo a tu experiencia, tu visión de todos esos Puede haber años. ocurrido a mí personalmente, o a mis compañeros, o a gente que conozco. Si empezamos de adelante hacia atrás, porque digo, por empezar por la gestión de turno, es bastante heterogéneo. O sea, es muy difícil por ahí poner una calificación o cerrar con un rótulo algo que es tan amplio. Hemos tenido experiencias muy positivas, de muy buena convivencia, buen trato, y otros casos que no, que claramente que no. Eso en cuanto al trato interpersonal, que es una parte por ahí relevante para cualquier persona que tiene que hacer una jornada de trabajo de cierta extensión y tener que convivir en condiciones que por ahí no son las más agradables, trae sus molestias y sus repercusiones, incluso cuando dejas el lugar de trabajo. Pero yendo por ahí a cuestiones más estructurales sobre el rol del empleado público en general para esta gestión, me da la impresión de que desde el inicio ha habido una subestimación acerca de las capacidades y lo que se puede hacer desde lo que es el empleado de mucha desconfianza y en parte debido también a las propias características de quienes han integrado esa gestión, que en general es gente que no ha pertenecido a la provincia, no tiene experiencia de trabajo previa, no muy extensa en algunos casos, y bueno, con una serie de prejuicios que pueden tener que ver con cuestiones ideológicas, de pertenencia de clase, o vaya uno a saber por dónde vienen. Pero en general lo que te genera es una relación
de cierta tensión, que impacta obviamente al momento de hacer las tareas. Hablaste de tensión. ¿Cómo es el día a día en este tipo de desarrollo? ¿Cómo te sentís vos? Con estas situaciones, y bastante incómodo. Incómodo en el sentido de que a nadie le gusta que lo maltraten. El maltrato que no es solamente insulto, que te levanten la voz o que te menosprecien, va por muchas formas bastante sutiles, pero que te generan un cierto clima de malestar que muchas veces no lo puedes explicar, un sentimiento de angustia, que lo tenés que explicar, no sabes a qué viene, pero tiene que ver con pequeñas cosas que se te van sumando y que terminan desembocando, materializando a ese estado de insatisfacción o de desagrado, que obviamente repercute siempre en la forma en que se hacen las tareas después, ¿no? Y repercute después también en la salud del trabajador. Y seguramente, sí. ¿No? Habrá casos en los cuales a algunas personas pues, les pega de una manera más fuerte esa cuestión y otros por ahí como se dice vulgarmente, le rebala más o no le prestan demasiada atención. Pero hay gente que dice que se puede llegar hasta casos psiquiátricos. ¿Sí? En la provincia hay una ley provincial que es la 10430 que está hace ya varios años congelada. Esta ley normatiza el escalafón de un empleado público, normatiza los concursos, le da toda una estructura en la cual a la gente que quería entrar en ese entonces a trabajar en el Estado provincial, te daba las formas y el camino para poder ingresar. La 10430 es el régimen general del empleo público, o sea, salvo en los casos que tenga un estatuto específico en particular para una actividad en particular, el grueso de la administración se maneja con eso. Y lo que incluye los capítulos más importantes son los derechos y obligaciones del empleado público. Vos lo que estás haciendo mención son algunos de los capítulos que tienen que ver con los derechos del empleo público. Y esa es efectivamente la parte que no se viene incumpliendo prácticamente desde el inicio, desde que se sancionó en el año 85, 86, funcionó unos pocos años al inicio y después esa parte fue totalmente desestimada. El gobierno que gana las elecciones asume y de alguna forma siempre, de alguna medida, tiene un discurso de modernizar y hacer efectivo la gestión pública, ¿no? El Estado, para que llegue más al ciudadano, para que tenga menos problemas burocráticos. Pero tiene más o menos el mismo discurso, pero a la larga no hace nada con esta ley 10430 que está congelada. ¿Por qué crees que pasa esto en la administración? Son temas bien complejos, pero vamos a separar por un lado lo que es desde el discurso. Cualquier político, sea del partido que sea, necesariamente va a decir lo que es políticamente correcto. Habría que apelar mucho a la memoria para encontrar esos casos en los cuales el político te dice directamente lo que piensa o cómo lo ve, y es lo que vulgarmente llama el sincericidio. Es raro encontrar esos casos de que ningún político lo hace. Por ahí te lo hacen en forma retroactiva. En su momento Menem dijo, si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer durante la campaña, no me votaba nadie. Exacto. Bueno, es un ejemplo claro. El tipo no te podía decir anticipadamente, porque ya sabía que esas medidas eran antipopulares. Entonces no podía hacer campaña con eso. Yo creo que cualquier político que pretenda ganar elecciones está en la misma disyuntiva. Hasta dónde podés explicar tu programa, tu proyecto y hasta dónde no lo podés hacer. Para mí, a mi modo de ver, hay una limitación ahí también en el universo de los votantes, en la falta de formación y de lectura política para poder evaluar todas estas circunstancias. A mi modo de ver, bueno, me estoy yendo por ahí un poco por la rama, me preguntó puntualmente por la 10430 por qué no se aplicaba. Nos fuimos por el lado de por qué el político dice algunas cosas que después no puede cumplir y cómo esto se vincula con la 10430. La 10430 en realidad no está hacia afuera, sino es algo hacia adentro, interno, para la gestión de su gobierno. Y obviamente va a ser una herramienta que va a necesitar para después poder dar cumplimiento a su proyecto de gobierno. O sea, nosotros de alguna manera somos un recurso humano puesto a disposición para cumplir con un plan determinado de gobierno. ¿Y por qué no se cumple? Como te decía recién, es una cuestión de orden interno, la aplicación o no de la 10430. Tiene que ver con la forma en que los empleados nos vinculamos con la administración, qué tareas vamos a cumplir, en qué lugares, y en general lo que he visto históricamente que parte del incumplimiento tiene que ver con que
no manejarse de acuerdo a la ley, a la gestión de turno le da muchas más libertades que si tuviera que estar apegada a la ley, sea la de empleo público 10.430 o cualquier legislación. En general, el ideal de cualquier político, más allá de lo que digan de la boca para afuera, es manejarse al margen de la ley, por mayor libertad. En principio, si estuvieran impulsados por buena fe y buenas intenciones y con una finalidad de darle algún beneficio a la población, uno podría llegar a hacer la vista gorda en una medida. Y ahí viene este famoso refrán de que los peronistas roban pero hacen. Más allá de que uno pueda adherir o no a este famoso refrán, la realidad es que el refrán existe, alguien lo pensó, lo tomó de la realidad, no es que no vino de nada, o sea, hay algo de eso, a diferencia por ahí de otras gestiones. El tema es que cuando entras en eso, en correrte de la ley, después tenés el dilema hasta dónde te corres y hasta dónde el ciudadano tiene la posibilidad de controlarte con qué finalidad te estás corriendo. ¿Estás corriéndote para favorecer a la población o por un beneficio propio? Esto tampoco no es un invento ni mío ni del saber popular, sino que está también estudiado desde la sociología, y hay un sociólogo, Renate Mainz, que justamente habla de la ilegalidad útil. Toda gestión burocrática de gobierno tiene necesidad para funcionar en algún momento de, como nosotros decimos en nuestra jerga o en la administración pública en general, de aceitar algunos mecanismos o de no cumplir a rajatabla todos los mecanismos, porque si no la gestión es imposible. Pero bueno, ahí otra vez te vuelve este dilema. Una vez que te apartaste de la ley, cómo te controla el ciudadano y hasta dónde, qué garantía tenemos como ciudadano que ese apartamiento es para darle un beneficio a la población y no por el beneficio propio. En general parece la percepción popular es que siempre es por beneficio propio. Exacto, sí, te voy entendiendo. La 10.430 hace rato que se aprobó, ya hace bastantes décadas. ¿Por qué crees que es tan difícil reformularse la ley y adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? Porque obviamente cuando se pensó y se diseñó la 10.430, Internet no estaba en el apogeo que está hoy, ¿sí? Y muchos instrumentos electrónicos y muchas cosas como el teletrabajo, ¿sí? No estaba con tanto auge y con tantas necesidades. ¿Por qué crees que es tan difícil incluir todas estas nuevas modalidades de trabajo y tecnología? No creo que los incumplimientos tengan que ver con cuestiones tecnológicas, y de hecho si las quisieras implementar, la ley no va a ser un impedimento para eso, justamente por lo que estamos diciendo, que las gestiones de turno, cualquiera haya sido, cuando quiso incumplir la ley lo hizo. O sea, no es problema de la ley, la existencia, digo, de otras modalidades más flexibles. De hecho, lo que hacen es, otra vez, torciendo la ley, usar el personal contratado para hacer alguna de estas funciones o para precarizar de alguna manera el empleo público, que es otro de los efectos también buscados con el no cumplimiento de la 10.430, puntualmente por el lado de los derechos. Manejarse con empleados con un grado importante de precarización, de manera de poder darle otro tipo de directivas con mayor libertad. Hablas de empleados precarizados. ¿Cómo convive un personal de planta permanente ya de muchos años, como es tu caso, con una persona que recién entra y quizá en algún momento gana más que vos? ¿Cómo es esa convivencia diaria? Y es una convivencia tensa. En general pasa siempre cuando hay los cambios de gestión. Es muy frecuente que llegue gente nueva, es muy variable. Hay veces que viene gente con algún tipo de conocimiento, gente que no, gente con ganas de hacer cosas, gente que no, ganas de aprender o no. Varía mucho eso de gestión en gestión, pero en general uno lo que apunta es un poco a la convivencia. Para poder, tenés que pagar ahí. Claro, Sí. Casi 6, 7, 8 horas ahí adentro es casi como convivir en no. una familia, digamos, Sí. Otra casa más. Sí. Lo que pasa es que esa es una de las tantas situaciones de injusticia o de inequidad que se dan en la administración pública. Es una de las más, no es tampoco la única. Durante mucho tiempo se habló sobre el sobredimensionamiento que tiene el Estado, apuntamos ahora al Estado provincial,
¿Vos creés que desde tu experiencia, tu visión, el Estado provincial está sobredimensionado en lo que representa la provincia de Buenos Aires? Es muy difícil, como te decía al principio, dar una respuesta categórica porque no hay, o por lo menos no tengo conocimiento de estudios específicos como para decir una cosa u otra. Estamos hablando por ahí desde la experiencia personal, desde una cierta subjetividad. En realidad el tamaño grande o chico va a tener que ver con las funciones que se pretendan dar. En principio, la actual gestión de gobierno pareciera que pretende resolver las cuestiones sociales más por el ámbito privado, en forma particular, y no a partir de la intervención estatal, con lo cual la consecuencia lógica debiera ser un achicamiento del Estado. Si va a prestar menos servicio, necesita una estructura administrativa menor. Sin embargo, esto no es lo que vemos que haya ocurrido. No ocurre en la práctica. No ocurre en la práctica. También es difícil hablar de qué es el tamaño, cómo lo veis. Hay muchísimos indicadores, pero cosas básicas, cantidad de empleados son los mismos. Más allá de que lo que somos de planta permanente, por ley tenemos estabilidad. Y salvo sumario, no te pueden despedir. En principio y por ley. Hay excepciones, han ocurrido, pero bueno, en principio no ha sido la regla, más allá de que haya habido casos. Y después tenés toda una planta de temporarios, transitorios, contratados con distintas modalidades contractuales que lejos de haberse reducido, parece haberse ampliado. Incluso han incorporado nuevas modalidades contractuales a partir de una ley de emergencia. Entonces ahí es medio como una contradicción que se ve en cuanto a prestar menos servicios por una cuestión de filosofía política o ideología y un aparato estatal que lejos de reducirse se expande. A partir de estos contratados, ¿no? Porque no se designa gente en planta permanente. Claro, está congelado esa parte de la ley, por lo tanto seguimos contratando nuevo personal. En forma transitoria. En forma transitoria. Siempre de tu visión, Mariano, y tu experiencia, ¿cómo es el futuro del empleado público en la provincia de Buenos Aires? Es una pregunta bastante difícil, bastante amplia, ¿no? Pero bueno. En general siempre ha sido difícil, porque muchos de los problemas de los que estamos hablando tampoco se los vamos a achacar a la actual gestión. Me preguntaba recién por la convivencia entre los de planta permanente con los contratados. No los trajo esta gestión, el contratado bien de toda la vida, los hubo. Pero concentrándonos, en mi caso particular como empleado de planta permanente, no veo que haya habido ningún cambio en cuanto a una mejora en la proyección de carrera. Me parece es más de lo mismo. O sea, la situación se ingresa de manera irregular, siempre por algún conocido, contacto, y después vas haciendo carrera también de manera irregular por algún conocido, contacto, favoritismos. A veces puede tener que ver el desempeño, el buen desempeño en un trabajo, que te lo puedan reconocer, pero no deja de ser una arbitrariedad. Te lo reconocen porque quieren, no porque tengan ninguna obligación, porque si no lo hacen no pasa nada. Exacto. Puntualmente, como me preguntaba por mi caso, ocupo la subdirección, que es el máximo nivel para la carrera. Yo entiendo que me lo dieron por un reconocimiento a mi trabajo, pero no es verdad, no tenía ninguna obligación de reconocerme nada. Ha sido como una gracia, si vos querés. ¿Después de cuántos años? Y yo tengo 20 y todavía no tengo 13 en este cargo, 2 y medio. O sea, después de 17 años. Claro, sí, recién ahí algún tipo de reconocimiento formal. Los demás son por ahí otro tipo de reconocimientos con otros pagos discrecionales que también tiene la que son arbitrarios. Totalmente. Que son arbitrarios que, así como te lo dan hoy, te lo pueden quitar mañana. Exactamente. Y vos podés cumplir exactamente el mismo trabajo, pero de alguna forma puede deberse alguna contraprestación operativa, algún servicio extra que uno está prestando, algún reconocimiento a un servicio, o puede verse cualquier cosa. Bueno, gracias Mariano por esta entrevista.